México, una ciudad tan cosmopolita, extranjerizada y contradictoria como cualquiera. Y dentro de sus límites, zonas semirurales que en tiempos del Imperio Azteca fueron señoríos sometidos a su control. La ideología de todos estos pueblos a la llegada de los españoles era muy similar a la de sus dominadores mexicas. Hoy, y a pesar de haber incorporado a su vida cotidiana el plástico o la moda extranjerizante, Mixquic continúa comportándose a ratos como si primara en su visión del mundo una concepción prehispánica que ya no existe. La de una civilización que murió dejando apenas recuerdos aislados, pequeños rasgos que se mezclaron con la presencia hispana y que hoy resultan ser una fusión de ambas, un mestizaje donde es difícil encontrar elementos puros de alguna de sus dos culturas originarias. Shivala, Shivala, no clatontin, no alimantin, yolo, sochi, un paicuiga, cerca no me quilis, tewis no yol, me voy lejos, a lejanas tierras, donde yo pueda llorar. Sin embargo, durante la fiesta de los muertos en Mixquic, y en aparente armonía con las costumbres del siglo XX, estas reminiscencias de lo prehispánico parecen recobrar fuerza, pese al embiste de 4 siglos de ideología judeocristiana. La idea de la muerte fue, para sus antepasados prehispánicos, una de las bases de su cultura y uno de los sustentos de la grandeza del imperio azteca. Los aztecas habían llegado al Valle de México como tributarios de otros señoríos ya establecidos. Pronto habrían de convertirse ellos mismos en amos de casi todo el valle, pues su excelente actividad guerrera tenía tras de sí un poderoso bastión filosófico: su tremenda valoración de la muerte en el campo de batalla. El guerrero muerto en combate ascendía a los cielos para acompañar al sol en su recorrido, convirtiéndose más tarde en Dios.
El azteca veneraba a la muerte como principio de renovación de la vida, pues en su explicación de la creación del hombre, los dioses habían sacrificado su vida para crear la humana, y su continuidad solo se garantizaba repitiendo el sacrificio. Cada corazón ofrendado era un acto sublime de adoración a la vida, regalando vida y sangre a los dioses que antes habían ofrecido las suyas. Muerte para dar vida. La muerte era temida por significar el abandono de la tierra, por la incertidumbre del imposible regreso, pero no era temida como un juicio, ni como lugar de condenas y sufrimientos. Los mundos a donde se dirigían los muertos eran plácidos y nada tenían que ver con la forma en que se habían comportado en vida. El Tlalocan, el lugar del verdor constante, estaba relacionado con el dios Tlaloc. Era un lugar de eterno verano donde jamás faltaban los alimentos y los frutos. Allí se dirigían todos aquellos que habían muerto ahogados, o por un rayo, o por cualquier enfermedad relacionada con el agua. Al sol iban los guerreros muertos en combate y las mujeres muertas de parto. Su misión era acompañarlo en su recorrido por el cielo, para después convertirse en aves, flores, colibríes y finalmente dioses. Al morir los niños, iban a otro lugar a amamantarse de un árbol nodriza, y los muertos comunes por enfermedad o accidente iban al Mictlán, un mundo al que, para llegar, debían atravesarse otros 8 inframundos a lo largo de 4 años. Para ayudar a los difuntos en su largo camino al Mictlán, sus familiares les colocaban cada año una ofrenda para enviarles refuerzos: alimentos, ropa, herramientas de trabajo o defensa y criados, si habían sido señores. Al morir, eran enterrados con lo necesario para iniciar el viaje: fuego de la quema de sus ropas para atravesar el lugar del viento frío, armas, agua, sal y un perro que habría de ayudarles a cruzar un río antes de llegar al Mictlán. Según son los perros negros, ¿ve? Entonces, cuando una persona se muere, pues dicen que se va uno a un viaje muy largo y hay un lago muy grande y que no puede uno pasar. Entonces, si uno quiere a los perros, el perro le ayuda a pasar el río. ¿Sí? Por eso es como muchos dicen que el perro ayuda al muerto. Por eso es como luego dicen que porque hay tantos perros en Mixqui.
así como ahora es, así lo hacían y así nos enseñaban. Cuando era chiquita, pues ahora ya se llevan las ceras aquí anoche, pero se llevaban desde la mañana. Nos mandaban a los panteones a poner las ceras, a cuidar. Ya como estas horas o más tempranito ya nos veníamos. Ya habíamos ido a alumbrar a nuestros abuelitos. Me digo que entonces cuando estaba yo así, más chica, me llevaban ellos al panteón y ya cuando se iban los niños, nos mandaban a la iglesia con nuestras ceras a alumbrarles porque ya se iban a ir. Y por eso digo que así ya está uno acostumbrada, porque yo desde chiquita, ya para los años que tengo, pues claro que yo veía yo como ponían las cosas así como ahora y así las ponemos. Lo único que sí, le digo que no compramos la yate, porque ya no hay de esos ayates, ya no hay. Ya nomás se pone la canasta, 2 canastas se pone, con ese para que dicen que para que se lo lleven. Aún hoy, Mixquic guarda recuerdos de esos tiempos, pero no puede decirse que aquella idea haya sobrevivido del todo. La Iglesia Católica embistió duramente contra la ideología de los indígenas durante la colonia española. Las clases altas aztecas desaparecieron llevándose consigo toda posibilidad de trascendencia de su noble cultura, y el resto de la población se desmembró para reagruparse más tarde al amparo de la Iglesia contra el ataque de los españoles. El imperio azteca murió con toda su grandeza, y en sus sobrevivientes solo quedaron vagos recuerdos hablados y la clandestina posibilidad de transmitirlos oralmente. El proceso de desalfabetización solo hizo más fuertes las facultades del habla como arma de recuerdo y supervivencia de los restos de su cultura. La fiesta había sido muy importante dentro de los ritos guerreros y religiosos de los aztecas, así que la Iglesia la utilizó para infiltrar sus conceptos occidentales. Sin embargo, la fiesta misma en la Iglesia fue la que preservó aquellos vestigios aislados de la ideología azteca, reunificándolos en una extraña mezcla, pues reproducía entre santos, vírgenes y un Cristo crucificado el esquema politeísta, en apariencia olvidado, de la religión mexica. Los indígenas interpretaron en ellos a sus antiguos dioses, y el Cristo sangrante y sacrificado pasó a ocupar el lugar de un dios que necesitaba sangre y sacrificios. Confiados en que la fiesta actuaría como elemento reconciliador entre los mundos indígena y español,
Los misioneros y frailes patrocinaron deliberadamente esa fusión, reuniendo los trajes, danzas, máscaras y forma de organización de los indígenas con las fiestas del calendario cristiano. Ese hecho, más que integrarlos, solo logró restablecer su sentido de comunidad, propiciando las formas tradicionales del ritual indígena por donde se recuperó el sobrenaturalismo. La fiesta encubrió en muchos casos la idolatría indígena y los santos patronos de las comunidades comenzaron siendo venerados como representantes de los dioses desbancados. Conceptos cristianos como la virtud y el pecado fueron difícilmente comprendidos por una sociedad pacífica y humilde que no basaba sus valores morales en esta faceta del comportamiento humano. Así que las ideas de muerte e infierno encontraron obstáculos para llegar a ser tan aterradoras como pretendía la Iglesia, y el concepto de alma fue extendido a objetos y animales. La idea azteca de la muerte había logrado trascender. Hoy, 1988, todos los muertos de Mixquic vuelven una vez al año de un lugar que no es el infierno. No existe división entre buenos y malos en las ofrendas. Los difuntos, claro que se van a un mundo que van a descansar, a donde ya no están preocupándose de ninguna pena ni de ninguna duda, a donde el Señor ya los tiene ahí descansando. 400 años de enseñanza cristiana se tambalean junto al incienso. Que no se pierda la costumbre y que siga, que siga insistiendo esa antigüedad que llevamos como creencia de nuestros abuelos. La iglesia dice que no, ya no vienen, pero muchos sacerdotes nos dicen que pues que sí vienen. Ellos están presentes aquí con nosotros, nada más que nosotros no los vemos. Y Dios no nos permite verlos. Muchas personas no lo creen. Muchas personas nos dicen que somos ignorantes en que ponemos todo esto porque ellos no vienen. Porque nada más esto es para la gente viva, no es para los muertos. Pero nosotros sabemos que sí están presentes. Mientras la noche del 2 de noviembre en la Ciudad de México se debate entre fiestas de Halloween al estilo americano y ofrendas tradicionales, la Noche de Muertos en Mixquic atrae a curiosos nacionales y extranjeros. Intelectuales y artistas de la vanguardia mexicana, turistas despistados, buscadores románticos de la identidad perdida, investigadores,
Reporteros varios, carteristas y muchos más llegan avasallando la quietud del cementerio. Antes, solo interrumpida por las oraciones de quienes iban a acompañar a sus difuntos en las tumbas adornadas e iluminadas. Le digo que antes la tradición era diferente a hoy, porque no había mucho turismo como ahora, ni puestos como ahora los han puesto, sino que se iba a alumbrar a los panteones y de los panteones ahí se estaba uno hasta la 1 de la mañana y ya se regresaba uno a su casa. Sí había concurso de calaveras, pero no había artesanales, no había de canoas. Entonces, pues muchas veces la gente ya se va a divertir y ya en los panteones, pues van a alumbrar un ratito, pero ya no se alumbra como debería de ser. La presencia del turismo afecta desde hace tiempo el desarrollo de la fiesta. Entre el mercadillo provisional y la aglomeración, los turistas buscan y propician formas folclóricas que nada tienen que ver con lo prehispánico, creyendo encontrar en las imágenes de sus fotografías los restos de la civilización azteca. Pero es en el interior de los cuerpos, en los esquemas del pensamiento del pueblo de Mixquic, en donde residen esos vestigios, coexistiendo con los occidentales. Hay que tomarlo pues seriamente, no como muchos lo toman a juguete, ni que digamos pues que muchas personas dicen que nosotros estamos locos en una palabra, porque ellos dicen, no, pues ¿cómo van a alumbrar si ya no vienen? ¿Cómo le ponen todo esto si ya no vienen? Ellos ya están descansando muy lejos con nuestro Señor. Pues sí, están descansando ya, pero nosotros sabemos que sí viene y precisamente por eso es como año con año vamos haciendo esto. Pues ¿a dónde puede uno volver? ¿Quién va a volver? ¿Quién los ve? ¿Quién los ve? Nadie. Nadie ve esto. Nada más, lo único que sí, como ahora que se pone el agua, sí baja el agua, sí baja el vaso de agua. Las reminiscencias aztecas no están en las calaveritas de azúcar, sino en esa mezcla de ideas prehispánicas y occidentales que produce explicaciones ambivalentes sobre la vida, la muerte, Dios, el cielo, el infierno, la patria, nuestros orígenes, la mexicanidad. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Entre la feria de comidas y souvenirs de Mixquic, entre la puesta en escena del pasado en las trenzas y la piel de sus mujeres, deambula sin ser visto el verdadero vestigio de aquella cultura. El recuerdo muy diluido y sin embargo más fuerte que los siglos, de una idea de la muerte que ha sobrevivido a la lengua y cultura hispanas y que asoma tímidamente en un pensamiento que por eso no logra ser del todo occidental.
La idea azteca de la muerte no es la que hoy se despliega en las ofrendas de Mixquic. Sin embargo, está presente donde no se ve, justo en la mezcla de un cielo católico y un Mictlán mexica, de donde bajan cada año todos los muertos de su historia a disfrutar una vez más de los placeres de la tierra. Y si ha sobrevivido, si ha tenido fuerza para mezclarse y remezclarse y salir airosa entre santos de plástico y turistas, es tal vez porque fue la fuerza ideológica de sus antepasados, la base de la grandeza de un imperio que murió por honor. Muerte para dar vida. Wow.